Filadelfia JV. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JV y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17 y el versículo 41. Dice la palabra de Dios: Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Amado Dios y Padre, damos muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús para que hoy tú nos enseñes todas las cosas espirituales que están escondidas
dentro de esta maravillosa historia de David y Goliat. Oramos para que el Espíritu Santo hable a través de mi boca, para que tome mi cuerpo, mi mente y mi corazón, y para que esta palabra no la predique un hombre, sino el Espíritu de Dios a través de un hombre. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace 8 días comenzamos este estudio que lo titulé, como está en pantalla, Derribando los Gigantes. Este título es apropiado si se tiene en cuenta que estos dos gladiadores, pues había una gran diferencia entre ellos. Mientras el uno medía 3 metros, era un gigante de más de 300 kilos y que tenía una armadura que pesaba 80 kilos, que venía con lanza, jabalina y una cantidad de armas de guerra, y cubierto de los pies a la cabeza con una armadura. Si se tiene en cuenta que este era un gigante que se enfrenta contra un joven, como dice la palabra, rubio, hermoso, de buen parecer, pero era un muchacho, pues la guerra era muy desigual. La diferencia física entre los dos era enorme, pero también la diferencia espiritual era enorme, porque si los comparamos espiritualmente, ese gigante corpulento y pesado era una pulga al lado del gigante David, si lo vemos como el hombre de la fe. Este hombre, David, se apoya en Dios desde comienzo a fin y termina derrotando a este gigante gladiador con su fe. No fue la piedra realmente la que mató a Goliat, fue la fe de David la que hizo que este gladiador quedara derribado con toda su armadura y con todo su esplendor. La fe de un muchacho que le cree a Dios, que cree que para Dios todo es posible. De un muchacho que no ve con sus ojos físicos, sino con sus ojos espirituales. Que no tiene puesta la mirada en un gigante físico, sino que lo ve como lo que realmente es. Un ser despreciable, orgulloso, altivo y un enano espiritual. Así que es bien interesante este estudio. Hace 8 días comencé hablando de mi primer punto general y hablaba de la prepotencia de Goliat. Y es que cuando uno lee esto, pues Goliat es muy presumido. O sea, creía invencible. Él se veía, pienso yo, al espejo. En esa época no lo había, pero es una suposición. Los espejos que usaban en esa época eran láminas de bronce pulidas para que las mujeres se vieran. Pero supongamos, él se paraba ahí o se miraba en un reflejo del agua y se veía invencible. Era arrogante, presumido, atrevido. Desafió a todo un país. Mándenme a alguien, el que quiera, cualquiera, yo lo mato. Le decía a los escuadrones de Israel: no me interesa, mándenme el que quieran, que pelee conmigo. Había orgullo en él, porque era un hombre súper fuerte, un hombre de casi 3 metros de altura, era un gigante. Y eso lo aprendimos de cómo este Goliat es muy parecido a Satanás, porque Satanás siempre actúa de la misma manera, con presunción, tratando de ser más de lo que realmente es, aterrorizando a la gente, asustándola, creando una imagen de alguien muy poderoso. Pero cuando yo veo en la Biblia, descubro que ese gigante Satanás fue derrotado por Cristo, y Cristo lo venció para todos nosotros los que creemos en él en la cruz del Calvario. Así que ese gigante ya está vencido para nosotros. Luego hablaba, como segundo gran punto, hablaba de la humildad de David, comparando la humildad de David con la prepotencia de Goliat. Pues hay algo muy grande. David era un muchacho
Ya les mostré hace 8 días que era el menor de sus hermanos, que cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios para ungir al nuevo rey en reemplazo de Saúl, el papá llamó a todos, menos a David. Y cuando llegó a ungir a uno por uno de los hijos de Isaí, resulta que ninguno era. Y cuando llegó al último, Samuel le pregunta a Isaí: ¿esos son todos tus hijos? Y él dice: no, queda el pelado, el chino de la casa, el que está cuidando las ovejas. Esa era la forma en que veían a David, como alguien despreciable, como alguien insignificante. Pues ese muchacho insignificante vino a ser el rey más poderoso de Israel y el rey más poderoso de su época, porque dominó prácticamente el mundo de aquel entonces. Este David, dice la palabra, que era un joven hermoso, de buen parecer. Este fue mi segundo punto. Dice que era un ungido del Señor, porque fue ungido directamente por el profeta Samuel. Era un adorador. Compuso la gran mayoría de los salmos que aparecen en su Biblia, el libro de los Salmos. La gran mayoría los compuso David. Esos son cánticos. Los salmos que usted tiene en la Biblia se cantaban, se tocaban en su época. Se hacían himnos a Dios con esto. Era un joven valiente. David cuidaba las ovejas, pero a la vez defendía las ovejas de los leones y de los osos. Y David mismo dice: cuando venía un oso a mí o un león a arrebatarme un cordero, yo defendía al cordero. Así que era un joven muy, muy valiente. Era un joven lleno de mucha fe. La fe de David es increíble, porque creo que ninguno de nosotros nos mediríamos a un gigante de 3 metros. Cualquiera dice: yo lo haría. No, espérate que te lo mande el que te va a matar, a ver si tú te le paras con una piedrita a matarlo. Se requiere una super fe para hacer eso, y David la tenía. Todo este contraste entre estos dos gladiadores me lleva a mí a tratar un tercer punto que no he tratado, y es el que quiero enseñar en esta noche: el encuentro de David y Goliat. Vamos hoy a ver la guerra, cómo sucedió el combate, porque eso no lo hemos visto. Voy a empezar leyendo un pensamiento. Cuando se enfrentan estos dos gladiadores, podemos ver una gran diferencia. Eso es lo que quiero mostrar hoy, la gran diferencia. Primero, Goliat era un guerrero veterano. Goliat era un guerrero veterano, mientras que David era un joven inexperto. Cuando yo hablo inexperto me refiero a la guerra, porque les recuerdo que los que iban a la guerra eran los 3 hijos mayores de Isaí. No iban más, solo los 3 mayores. A David lo tenían haciendo ¿qué? Cuidando ovejas. Le hago una pregunta: ¿alguno de los 3 hijos de Isaí se atrevió a enfrentar a este gigante? No. Estos 3 hijos de David, de Isaí, eran guerreros, eran soldados, pero no tuvieron el valor para enfrentar al gigante. Lo hizo un joven inexperto. ¿Por qué hablo de un joven inexperto? Porque él no era soldado, él era pastor de ovejas. Así que si yo comparo militarmente hablando a los dos, pues yo veo en Goliat a un veterano de guerra, digamos a uno que fue a Vietnam, y veo aquí al pobre David que vendía empanadas en el batallón Baraya, allí a la esquina. Veo esa diferencia, es la verdad. Él nunca había tomado nada de armamento en sus manos. Esa es la diferencia. Y este venció al gran gladiador. Entonces quiero leerlo. Primera de Samuel 17:33. Mire, verá la diferencia. Dijo Saúl, el rey, le dijo a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres, ayúdeme, muchacho, y él un hombre de guerra desde
su juventud. Hablemoslo humanamente. Piense antes de responder, humanamente, hablemos humanamente. ¿David estaba capacitado para vencer a este gladiador? No. Si vamos a ver humanamente, eso era un absurdo. Eso era poner a pelear a Mike Tyson contra el Flaco Agudelo. Algo parecido. Eso es algo imposible. Entonces, ¿se lo están imaginando? Pero esto es lo que sucedió. El rey Saúl no está diciendo mentiras. ¿Usted le parece que Saúl está exagerando? No, él está diciendo lo que ve con sus ojos. Tú no podrás vencerlo. ¿Cómo se te ocurre ir a pelear contra ese filisteo? Tú eres un muchacho y este hombre es un veterano de guerra. ¿Cómo se te ocurre subir al cuadrilátero a enfrentar a este gigante? Te va a matar. Así que yo veo en Goliat un veterano de guerra, mientras que a David veo a un joven que inexperto, hablando de guerra en un inexperto. Segundo, ¿qué más puedo ver acá? Puedo ver que Goliat estaba armado hasta los dientes. En cambio, David estaba totalmente ¿qué? Descubierto. Vamos a mostrar si eso es cierto. Primera de Samuel 17 y versículo 4. Primera de Samuel 17, 4. Vamos a mirar a los dos guerreros, a los dos gladiadores. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, o sea, de la ciudad de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo, algo así como 2 metros 94 centímetros, chiquitico. Y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta, óigame, el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Este hombre iba más camuflado que un tanque de guerra. Así iba, cubierto hasta las muelas de armamento, cubierto de coraza protectora, con una jabalina en su mano, con una espada. Mejor dicho, Arnold Schwarzenegger le quedó en pañales. Rambo es un baboso al lado de este. Este hombre era un hombre armado completamente. Ahora comparémoslo. Hagamos la comparación con el otro guerrero, el otro gladiador. Primera de Samuel 17, 38. Comparémoslo. Y Saúl vistió a David con sus ropas. El rey le puso las ropas de guerrero a David, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar. Pero mire lo que le digo, que era inexperto, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. ¿Era inexperto o no? Yo nunca practiqué. ¿Y David qué hizo? Echó todo, echó los vestidos, echó la armadura, echó la espada y dijo: no, esto no, yo no puedo andar con esta vaina. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el morral, en el zurrón que traía.
y tomó en su mano, y tomó su honda en la mano y se fue hacia el filisteo. Así que hagamos la comparación. Aquí tenemos un monstruo, Terminator, una vaina impresionante. Y aquí tenemos un muchachito que se puso un poco de armaduras y no podía ni cargarlas. Le colgaba la espada, se le caía todo. Entonces él dijo, yo no puedo con esta vaina. Se quedó solamente con una túnica, digámoslo, de la época de David. Ellos usaban, era una túnica, como con las que se bautizan aquí en la iglesia. Y cuando iban a la guerra, esa túnica la amarraban a la cintura, pero cuando iban a la guerra, entonces cogían el cinto, se quitaban el cinto y lo metían entre las piernas, y subían el cinto y lo enrollaban aquí, de manera que se convertía como en unos calzoncillos gigantes. Así quedaba, tal cual. Subía aquí el manto y quedaba aquí como unos calzoncillos gigantes. Se amarraban aquí. Esa era su coraza. Llevaba en la mano un cayado. ¿Saben qué es un cayado? Pedazo de palo. Y en la otra, en el hombro, un zurrón, como los que usan allá en la Universidad Nacional, de esos de costalito, esos que usan así, todos, ¿sí me entiende? Y ahí metió 5 piedras. Y traía una pita con una cuero en la punta y la honda. Esa es la honda, un pedazo de pita, o no sé cómo llamarle, con un cuero para poner la piedra. Ese era el armamento de David. ¿Qué nos enseña esto? A mí me enseña mucho esto. Y es que cuando Saúl trata de vestir a David con las ropas, Saúl trató de que David fuera igual al gigante. Y resulta que la palabra de Dios nos dice que nuestras armas no son carnales. Nuestras armas no son iguales a las del mundo. Las armas del cristiano son espirituales. Así que tú, cuando estás en una guerra contra tu gigante, pues no puedes vestirte igual a él, porque tú no eres carnal, tú eres espiritual. Tú no enfrentas al gigante en lo carnal, sino en lo espiritual. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Tú no puedes enfrentar tu gigante de la misma manera en que el gigante se te presenta a ti. No sé si me entienden. Cuando el gigante venga a ti armado hasta los dientes físicamente, tú ármate espiritualmente. Él te verá desprotegido, pero Dios te mostrará vestido. No sé si me estoy haciendo entender. No podemos tratar de ser igual al gigante para vencer al gigante. Les voy a poner la comparación. ¿Qué hubiera pasado? Le pregunto a los santos, ¿qué hubiera pasado si David sale a la guerra a enfrentar a este paladín, a este caballero valeroso? Eso significa paladín, con las armaduras de Saúl. ¿Qué creen ustedes? Lo habían masacrado. No puedes tú enfrentar una guerra contra el gigante usando el armamento carnal. Debes usarlo espiritual. Y el que tenga oído que entienda. Le estoy hablando cosas espirituales. Yo tengo mi gigante, tú tienes el tuyo. Si yo pretendo derrotar mi gigante disfrazándome de otro gigante, no podré hacerlo. Yo tengo que vestirme de lo que soy. Vestirme de la armadura de Dios. Una armadura invisible para el hombre, pero totalmente visible para todo demonio que se mueve en el hombre. ¿Lo entendió o no lo entendió? Tercero,
Goliat era egocéntrico, vanidoso y prepotente. David era humilde y confiaba solo en Dios. Yo veo en Goliat, para mí, un hombre egocéntrico. ¿A qué me refiero con la palabra egocéntrico? Ego, su yo, céntrico, él y nada más que él. Egocéntrico, alguien que se ama a sí mismo, narcisista, que solo ve por él. Yo veo en este gigante esto. ¿Hay alguien en Israel que pueda venir a pelear conmigo? Mándemelo, el que sea. Eso es orgullo, egocentrismo, narcisismo, vanagloria. Lo veo vanidoso, porque yo me imagino el orgullo de este hombre cuando salía en medio de su pueblo, en medio de todas las mujeres. Yo creo que todas las mujeres miraban a ese hombre y decían: wow, usted hace una cosa impresionante. El hombre era orgulloso, mostrando su cuerpo atlético y poderoso. Y era prepotente, vanidoso. Venga a ver, ¿quién puede venir contra mí? El que sea, mándemelo, yo lo mato aquí. Prepotente. Pero en David veo un hombre que humilde, y un hombre que descansaba solo ¿en quién? En Dios. Vamos a leerlo. Primera de Samuel 17:42. Primera de Samuel 17:42. Cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué hizo? Le tuvo en poco. ¿Por qué? Porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Así como lo soñaste, mi hermana. Así, haga de cuenta, para la muestra un botón. Muchacho. Muchacho de la prehistoria. Y dijo el filisteo a David, mire lo que le dice: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Por qué le hablaba de palos? Porque David llevaba en la mano un palo, un cayado. Y maldijo a David por sus dioses. ¿A qué se refiere eso? Pues este era, aparte de ser vanidoso y todo, era un idólatra. Este hombre adoraba imágenes, era un filisteo. Y él maldijo a David y nombraba a sus dioses. Y quiero que quede claro que dioses está en minúsculo. O sea, quiere decir sus ídolos, sus imágenes. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, mire el orgullo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Qué ven en eso? Orgullo. Lo vio pelado, dijo: este chino de un mordisco lo acabo acá. Me sirve como para limpiarme los dientes de palillo. Entonces mire la diferencia. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. ¿Cuántas armas traía? 3. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él, Jehová, te entregará hoy en mi mano. Mire que no habla de él, habla de Dios. Tú vienes a mí armado hasta los dientes. Yo vengo a ti confiado en Dios. Dios te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, porque no soy yo el que pelea, es el que está detrás de mí, que es Dios. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Notaron una cosa? Que el filisteo le dijo a David: ven acá, yo daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. David, que se apoyaba ¿en quién? En Dios, le dice:
tú quieres dar mi cuerpo a las bestias del campo. Yo no voy a dar solo tu cuerpo, sino el de todos los filisteos. Porque Dios te vencerá. Mientras el otro quería matar a David, David dijo, yo voy a matarlos a todos ustedes. ¿No lo notaron? Yo daré la carne de todos los filisteos, porque yo vengo en el nombre de Jehová. Y termina con un versículo que es maravilloso. Versículo 47. Y sabrá toda la iglesia Filadelfia que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Dile a tu hermano, tú no necesitas armaduras de hombre. Tú lo que necesitas es la armadura de Dios. Yo quiero saber si entendieron la frase que acabo de decir. ¿Entiende lo que les estoy tratando de decir? Ustedes no pueden derrotar al Goliat usando las armas de Goliat, ni las armas de Saúl. Ustedes y yo derrotaremos a Goliat cuando usemos las armas de Dios. Cuando David iba a andar con las armas de Saúl, él dijo, es que yo no puedo con esto. No es que no pudiera, porque David era un hombre valiente y fuerte. Lo que pasa es que no lo permitía Dios, porque no es la forma de enfrentar al gigante. Nuestra milicia, nuestras armas es diferente. No enfrentes al enemigo con las mismas armas que él te enfrenta. Enfrenta al enemigo con las armas de Dios. Es que este me está haciendo esto, pues yo le voy a hacer lo mismo. Error. Estás enfrentándolo con las mismas armas. Levánteme la mano si me están entendiendo. Es que este me hizo algo, pues se la voy a hacer igual. Error. Estás poniéndote al nivel y tú eres mucho más que él. Usa tu armamento espiritual. ¿Cuál armamento, pastor? No creas que es el que usas. Ver televisión, comer maíz pira todos los días, engordar, tomar gaseosa. No, eso no es, hermano. ¿Cuál es el armamento? Oración, ayuno, estudio de la palabra, santidad, justicia. Todas esas cosas vencerán al gigante más grande que pueda haber en el planeta. Lo vencerás con esta armadura. Hay un salmo muy bonito que les traje para reforzar lo que estoy tratando de enseñar. El Salmo 44, en el versículo 4 dice lo siguiente, pongan atención. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti, Dios, sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre, Dios, hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. ¿En quién confiaré? En Dios. Alabado sea su nombre. No confíes en ti, ni en tu esfuerzo. Hay otro versículo que es muy maravilloso, todos nos lo sabemos de memoria. Zacarías 4:6. Creo que no. Bueno, yo me lo sé de memoria. Entonces respondió y habló diciendo, está hablando del Señor, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que significa esto?
Tú no vencerás al enemigo con las armas de Saúl, ni con las armas de Goliat. Tu armadura es espiritual. Tú no vencerás al gigante con ejército, ni con fuerza física. ¡Aló! Tú no vencerás a ese gigante que te agobia y que no te deja en paz, midiéndote con su armadura. Nunca lo lograrás, porque no es con ejército, ni es con tu fuerza que vencerás al enemigo. Es con el Espíritu de Jehová que tú vences al enemigo. ¿Y quién dice esto? Ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con su espíritu, es con su poder, es con sus armas. Cambio de punto y entro a un punto general, 4 de Números Romanos. 4. La victoria de David. La victoria de David. Primero, el prepotente Goliat quedó destruido ante el humilde David. Mire, hermano, cómo la humildad vence más que la prepotencia y la arrogancia y la vanidad. Repito este punto: el prepotente Goliat quedó destruido ante el humilde David. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 48. Primera de Samuel 17, 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Una piedra, una simple piedra con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató. Y repita lo que sigue: sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, y tomando la espada del filisteo y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando el filisteo vieron al paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Una piedra guiada por el Espíritu Santo. No fue necesario un armamento poderoso para vencer a este gigante. Se necesitó el armamento de Dios. No es el armamento de Saúl, no es el armamento del Goliat el que tú necesitas, es el armamento de Dios el que necesitamos para vencer el gigante. Todos tenemos gigantes. Yo como pastor tengo gigantes que derrotar, pero no hay forma de derrotarlos en la carne. Hay que derrotarlos en el Espíritu. Y la forma de hacerlo es usando el armamento de Dios: la oración, el ayuno, doblando rodilla, clamando a Dios. Para Dios todo es posible. Hay que seguir batallando, iglesia. Hay que seguir luchando. Hay que seguir enfrentando a los gigantes. El diablo trata por todos los medios de evitar nuestras bendiciones, pero Dios nos anima a que sigamos peleando, a que sigamos peleando la buena batalla de la fe, a que sigamos luchando con esfuerzo, sin cansancio. Como el Señor le dijo a Josué, allá en Josué 1:9, le dijo: mira, Josué, que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo por donde quiera que vayas. Josué era humano como lo somos nosotros. Josué se cansaba como nos cansamos nosotros. Josué dudaba como dudamos nosotros. Y por eso es que Dios tiene que animarlo y decirle: no temas, Josué, esfuérzate, sigue adelante, no declines en tu fe. Todos fallamos en la fe. Yo fallo en mi fe. El hecho de que yo sea pastor no quiere decir que no sea invencible. Fallo en mi fe.
Y a veces Dios tiene que llamarnos y decirnos: ánimo, sigue adelante, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado, esfuérzate un poquito más, no temas, no desmayes, yo estoy contigo por donde quiera que vayas. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate. Y a veces no es fácil. Cuando luchamos, nos sentimos a veces derrotados y la fe declina y nos sentimos desfallecer y a veces hasta renegamos y decimos: ¿para qué sigo luchando con esto si Dios no me escucha? ¿Dónde está Dios que no escucha? Pero Dios hoy está aquí. Y a través del Espíritu Santo está hablando por mi boca. Te está diciendo: no temas, esfuérzate un poco más. Sigue luchando, iglesia, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Déjame leerte unos pensamientos. De nada sirvió la armadura de este gigante ante la fe genuina del joven David. ¿Qué es lo que nos falta a todos? La verdad, una fe genuina. Que a veces decimos: yo creo. Pero cuando viene la prueba es que decimos: no mucho. Sí creo, pero no mucho. Era lo mismo que pasaba con los apóstoles. Fue cuando el Señor, ellos le preguntaron: Señor, aumentanos la fe. Porque ellos sabían que les faltaba fe. Cuando el Señor bajó del monte de la transfiguración, ellos estaban tratando de echar un demonio y no podían. El demonio se burlaba en su cara. Ese era su gigante y no salía. Y cuando bajaba Pedro, Jacobo y Juan con Jesús, ellos le dijeron: hay alboroto abajo. Y el Señor se acercó y dijo: ¿qué pasa? Y el padre del joven endemoniado dijo: es que traje mi hijo que está endemoniado para que tus discípulos lo liberen y no han podido. Y el Señor los regaña, les dice: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Cómo es que no pueden hacerlo? Y el Señor da la orden y el gigante sale. El gigante era para ellos, para Dios era una cucaracha. Para Jesús no era nadie. Es lo que pasa a veces con nosotros. Cuando vemos los problemas, nosotros lo vemos gigantes porque somos humanos. Pero el Señor lo ve como algo insignificante. Y a veces Dios tarda en responder y uno dice: pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué me dejas luchar con el gigante solo? Y el Señor dice: porque tengo que enseñarte cómo se derrotan los gigantes. Si yo lo derroto por ti, entonces ¿cuándo vas a aprender? Tienes que hacerlo tú mismo. Yo te voy a acompañar, pero tienes que tú lanzar la piedra. Dios no lanzó la piedra, iglesia. La piedra la lanzó David. Y Dios la colocó en la frente del enemigo. Hay que lanzar la piedra. Hay que usarla y lanzarla. Y Dios la colocará en el enemigo. ¿Me estoy haciendo entender? Otro pensamiento. Cuando un cristiano aprende a confiar plenamente en Dios, los gigantes serán derrotados. Cuando un cristiano aprende a confiar, tal vez esta es el área más difícil del cristianismo, es aprender a confiar. Cuando vemos que el gigante no cae, aprender a confiar no es fácil, pero hay que aprender a confiar.
Y cuando aprendemos a confiar en Dios, los gigantes son derrotados. Segunda de Corintios 10:4, un versículo que hemos tratado ya en este estudio, pero lo quise volver a poner para volver a levantar nuestra fe. Porque las armas, iglesia, las armas de nuestra guerra, las armas de nuestra batalla, las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales. Las armas de nosotros son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Yo te lo voy a leer de esta manera para que lo entiendas. Las armas de nuestra guerra no son las de Saúl. Las armas de nuestra guerra no son las de Goliat. Las armas de nosotros son las de David. Espirituales, sencillas, pero eficaces. Ojalá lo entiendan. Salmo 124:8 nos lo hace entender mejor. Y este versículo es como para aplaudir a la gloria del Altísimo. Salmo 124:8, mire lo que dice: nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Ahí está nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en Saúl, ni en la espada de Saúl. Nuestra esperanza está en Dios. Nuestro socorro, nuestra ayuda no depende del hombre. Nuestra ayuda no depende del gerente del banco. Nuestra ayuda no depende del ejecutivo, del empresario. Nuestra ayuda depende de Dios. Nuestro socorro tiene que venir de Dios. Maldito el hombre que pone carne bajo su brazo y que se apoya en el hombre. Maldito aquel que se apoya en Egipto, porque se partirá la caña y le atravesará la mano. Hay que confiar en Dios. Salmo 125:1. Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Perdóname, iglesia, estoy quebrantado porque Dios me está hablando. Me estoy predicando a mí mismo. Los que confían en Jehová son como el monte de Jerusalén, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Un pensamiento. Para poder vencer estos demonios, el cristiano, al igual que David, debe apoyarse únicamente en Dios. Para poder vencer estos demonios, el cristiano debe, al igual que David, apoyarse únicamente en Dios, quien venció a Satanás en la cruz del Calvario por medio de la obra redentora de Jesucristo. Aleluya. Alaba a la iglesia, Él está aquí. Siento su presencia. Y termino con un punto, último punto, segundo. La victoria de David sobre Goliat levantó la fe de todo el pueblo judío.
La victoria de ese jovencito sobre ese gigante le levantó la fe a todo el pueblo, a todo. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 52. Levantándose luego los de Israel, David acaba de matar a Goliat, entiéndeme, acaba de quitar la cabeza. Levantándose luego los de Israel, ¿y quién más? Y los de Judá, esos que antes estaban aterrorizados viendo al gigante, ¿qué hicieron? No, ¿qué hicieron? Gritaron. ¿Qué hicieron? Gritaron. Y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Y óigame, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Amén y amén. Alábelo, hermano. El pueblo se levantó a la guerra cuando vio a David vencer al gigante. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. Ven a habitar, vamos a decirle, ven a habitar, no queremos solo una visita. Oh, oh. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar, en ese lugar. Oh, oh, Jesús, ven aquí, habita en nosotros. Oh, aleluya, adorado eres tú. Te invito a que levantes tus manos y vamos a darle la gloria a Dios, porque Él merece toda la honra, la majestad. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona, me transforma tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona, oh, y me transforma tu gloria, Señor, tu gloria, Señor. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Jesús, ven a disfrutar, tú eres adorado en esta iglesia, en nuestras vidas. Y más que todo,
más que todo, hoy queremos tu gloria, y más que todo, hoy queremos tu gloria, y más que todo, y más que todo, hoy queremos tu gloria, y más que todo, y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, oh, gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona, me transformas tu gloria. Vamos, iglesia.